Bueno, saludamos de una manera especial también a todas las personas que están allí frente a su pantalla, gloria al Señor, a través de esta transmisión, de este programa tan especial, amén, que podemos a través de ella meditar en la palabra y compartir un mensaje, una palabra, un consejo que será de aliento y de bendición para toda la iglesia en el nombre de Jesús. Quiero leer la escritura, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Amén, capítulo número 2. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo nos bautiza. Cierre sus ojos, vamos a invocar el nombre de Jesús. Padre Celestial, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, oh Señor del cielo, por permitirnos estar aquí. En esta hora, Señor Jesús, con el deseo, con el propósito, con el anhelo, Señor, de poder transmitir tu palabra, un mensaje, Señor Jesús, para la vida de nuestros hermanos, oh Rey de la Gloria. Te exaltamos y te glorificamos. Usa mis labios, mi mente y mi corazón. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntense, hermanos. Bueno, el Señor, hermano, le encomendó el trabajo más importante y más trascendental a sus discípulos. Amén. Un trabajo de parte del cielo. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios estaba allí hablando de manera profética con sus discípulos, con su pueblo, con sus siervos, con su iglesia, porque Él ya sabía pues de manera anticipada que el ser humano se iba a perder, y cuando el ser humano se iba a perder, pues iba a perder su identidad. Amén. Dios creó al hombre y le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios creó al hombre para que fuera su hijo, pero cuando el hombre pecó, perdió eso. Amén. El ser humano perdió muchas cosas allá en el Edén. Perdió la vida eterna, perdió su amistad con Dios, su relación con Dios, perdió su identidad de hijo de Dios, perdió la herencia que Dios tenía para el ser humano, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, ¿cierto? Se perdió el reconocimiento de la gloria y de la exaltación de Dios. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando les dijo toda potestad me es dada, no quiere decir que alguien le dio potestad a Dios, o sea, que le dio permiso. No, quiere decir que toda potestad le es reconocida. Porque en el huerto se desconoció su autoridad, su poder, volvámoslo a decir, su autoridad de legislar, de ser el juez, de ser el creador, de ser el rey. Entonces, la creación dejó de reconocer eso. Y por eso la carta a los Romanos en el capítulo 1 habla del justo juicio de Dios, porque dice que los hombres se amaron más a sí mismos y amaron más a las criaturas, y prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. O sea, dejaron de reconocer la autoridad y la potestad del Señor. Eso se perdió en el huerto. La Biblia, el Señor Jesucristo dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solamente el hecho de que el hombre se había perdido, sino todas las cosas que se perdieron en el huerto, porque en el huerto
se perdieron muchas cosas, entre ellas el reconocimiento de esa autoridad y esa potestad del Señor. Y los ángeles que no pecaron quedaron en su mente y en su corazón cavilando y pensando, ¿sí será que el diablo tenía razón? Porque si bien ellos no dieron un paso para traicionar al Señor y perderse con los ángeles caídos y con el diablo, seguramente en su corazón y en su mente quedaron pensando, ¿qué pasaría si esto hubiera sido de otra manera? ¿Cierto? Entonces, la Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de Él. O sea, ni los cielos ni los que están en el cielo son limpios delante, porque en su mente ellos quedaron ahí con su duda. Entonces, el Señor podía haber destruido al diablo así, de una. Cuando el diablo pecó, desaparecerlo y desintegrarlo con los ángeles, pero hubiera quedado todavía más en el corazón de los ángeles y de los que quedaban en el cielo la duda. Entonces él dijo, bueno, listo, tú crees que puedes ser más poderoso que yo, que puedes gobernar mejor que yo, hágale, miremos a ver entonces. Entonces el diablo trazó su plan para destruir todo lo que Dios hizo, y el Señor trazó un plan no para impedir que el diablo destruyera nada, sino para salvar lo único que Él realmente ama de toda su creación, y es a usted y a mí. Alabanzas al nombre de Jesús. Y lo hizo entregando su propia vida, para que a través de ella, entonces, no solamente la creación, los hombres, sino que todos los seres celestiales y espirituales entendieran y comprendieran que Dios tiene la razón, que tiene todo el poder y que Él es el gran legislador. Amén. Y no solamente eso, sino que es justo, bueno y misericordioso. Porque la justicia y la misericordia no van de la mano. Es como la igualdad y la libertad. Entonces uno escucha mucho a los políticos hablando de igualdad. Y la gente sí. Y otros hablando de libertad. Entonces ahí es donde usted tiene que pensar, ¿usted qué prefiere? ¿La libertad o la igualdad? Porque si usted prefiere la igualdad, quiere decir que usted no puede tener más de lo que tiene el vecino. Que si usted quiere unos zapatos de tal forma, no los puede tener porque su vecino no los puede tener. Que si usted está comiendo un huevito, le garantizan que eso es lo que se está comiendo su vecino. O sea, todos son iguales, nadie puede tener más. O prefiere vivir en la libertad, donde cada persona puede de alguna manera disponer de lo que tiene, de su trabajo, de su herencia, lo que haya conseguido, sea bien o mal, pero que tiene algo y lo puede gastar como quiera. Eso no va de la mano. La libertad y la igualdad son cosas diferentes. Lo mismo la justicia y la misericordia. Usted no puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Usted no puede hacerlo, no es capaz. Yo en alguna ocasión de pronto les enseñaba y les decía, bueno, si a usted lo toma un guarda de tránsito porque usted cometió una infracción y le va a hacer un parte, entonces él puede ser justo o puede ser misericordioso. Si es justo, entonces le hacen la infracción porque usted la cometió y la tiene que pagar. Eso es la justicia. O la misericordia, simplemente decirle, Señor, ¿sabe qué? La voy a pasar, no lo vuelva a hacer y váyase tranquilo. Una de las dos. Pero ¿cómo hace para ser justo y para ser misericordioso al mismo tiempo? No puede. Si su hijo cometió un error y la embarró, hermano, usted o lo casca o lo perdona. Pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Solamente hubo uno que fue justo y misericordioso. Fue justo, ¿por qué? Porque cobró el precio del castigo. Y fue misericordioso porque nos perdonó. ¿Pero por qué? Porque el castigo lo llevó Él. Amén. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Él dijo, yo soy justo, voy a pagar el precio porque la paga del pecado es la muerte. Entonces yo me muero por ellos. Como la gente de tránsito le dijera, no señor, tranquilo, váyase que yo pago el parte. O como si el policía al criminal le dijera, no, tranquilo, váyase para su casa que yo me voy para la cárcel. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor dijo, hágale tranquilos, vivan en paz, no tienen problema, yo me voy a morir por ustedes. Yo voy a pagar por ustedes. De la justicia y la misericordia, el único que logró, hermano, unirlas fue el Señor Jesucristo.
Alabanzas a su nombre. Entonces, el Señor le encomienda a sus discípulos y por ende, amén, a toda la iglesia, hacer que los hombres vuelvan a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Amén. La Biblia dice que el Señor nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos nosotros los que tenemos que ir y decirle a la gente que Cristo los ama, que los quiere perdonar, que si hay una nueva oportunidad, que si hay salvación. Amén. Somos nosotros. Él no mandó ángeles, ni arcángeles, ni serafines, nos mandó a nosotros. Llenos de imperfecciones, de debilidades, de luchas, porque cada cual está llevando una batalla en su corazón. ¿Cierto? Pero nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Señor Jesús le dijo entonces a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Pero el Señor sabía de antemano que ese trabajo es imposible hacerlo, porque nosotros no tenemos la capacidad ni la convicción para convencer a nadie de nada. Ustedes escasamente, los líderes, de pronto han logrado convencer a un grupo de personas de algo, pero cuando se muere ese líder, entonces el grupo de personas se dispersa porque se murió su líder, porque ya no tiene ningún sentido. De eso habló Gamaliel allá en el concilio entre los sacerdotes judíos cuando estaban juzgando a los discípulos. Y él dijo: no, un momentico, es que de pronto nosotros vamos a ser hallados aquí luchando contra Dios, porque cuando se levanta un líder forma un grupo de personas, pero el líder se muere y ya todo eso se acaba. Pero mire que ese Jesús se murió y antes más gente se le une. Entonces el Señor sabía eso de antemano. ¿Y qué nos dio a nosotros para poder hacer el trabajo? El Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos o revestidos del poder de lo alto. Les digo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces van a ser mis testigos. Y siendo mis testigos visuales y experimentales, entonces podrán hacer el trabajo de la predicación. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios sabía, hermano, que nosotros por nuestro propio medio no podíamos hacer el trabajo. Entonces nos hizo una promesa. Y esa promesa, hermano, el Señor la había hecho desde la antigüedad. Cuando los antiguos, cuando hablo de los antiguos, estoy hablando de la gente que vivió antes de Jesús. Antiguo Testamento, independientemente de cuál dispensación haya sido. Cuando estamos hablando de ellos, el Señor los llenaba a ellos con el Espíritu Santo, pero los llenaba solamente por un periodo de tiempo, solamente por un momentico, para que hicieran X o Y trabajo, un día, 15 días, un mes, qué sé yo. Pero mientras ellos hacían el trabajo, Dios los llenaba del Espíritu Santo, pero cuando terminaban el trabajo, ustedes recuerdan a Oliab y a Bezaleel, esos dos fulanos, de los cuales casi nunca se predican y casi nunca nadie los conoce. Fueron dos hombres que la Biblia dice que Dios los llenó con el Espíritu Santo para hacer en el tabernáculo toda obra primorosa. O sea, si usted tuviera la oportunidad de entrar al tabernáculo y las cosas más hermosas y más lindas de arquitectura y de artesanía y de lo que fuera que encontrara usted dentro del templo, lo hicieron ellos. Por ejemplo, esos dos querubines que están ahí en el arca del testimonio, que uno ve por ahí imágenes de ello, eso lo hicieron fue ellos. Dios los llenó y los preparó para que hicieran eso, los inspiró, les mostró todo eso. Por ejemplo, cuando Noé fue a construir el arca, pues entonces Dios los llenó con su Espíritu Santo y les reveló cómo la debía hacer. Lo mismo a Moisés cuando fue a construir el templo, lo mismo a Salomón cuando fue a construir. Todos ellos. ¿Y yo qué dije? Él construyó el tabernáculo. No fue Moisés el que construyó el tabernáculo. Entonces fue Pablo.
Dios les reveló a ellos los planos de cómo debían hacer las cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, a ellos los llenaba con el Espíritu Santo solamente por un ratico, por un periodo de tiempo. Pero ahora a su iglesia Dios le ha dado su Espíritu, pero no por tiempo, sino permanentemente. Si usted un día recibió el Espíritu Santo y ya no está lleno, no es porque Dios se lo quitó, es porque usted lo contristó. Eso es otra cosa. El Señor dijo, si tú me dejas, yo te dejo. Si tú me dejares, yo te dejaré. Pero si usted me busca, me halla. El Señor dice, a los que a mí vienen, yo no les echo fuera. Y de la vida, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? De una cosa es que usted pueda subir y sentir la presencia de Dios, y otra cosa es que usted se mantenga en la presencia de Dios. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un joven en una ocasión que salió al ministerio me decía, uy, hermano Edward, qué bendición, pude salir al ministerio. Yo le dije, no se agrade de eso. Una cosa es llegar al ministerio y otra cosa es mantenerse aquí. Una cosa es llegar a ser cristiano y otra cosa es permanecer siendo cristiano. Porque le digo que muchos se han bautizado y ¿dónde están? Si nosotros reuniéramos todos los que se han apartado, tendríamos una iglesia 2 veces más grande de la que tenemos. Porque la gente que se ha apartado es mucho. Entonces no se trata de llegar, se trata de permanecer. Si a usted el Señor lo llenó con el Espíritu Santo, la vuelta no es que lo llenó. El asunto es que usted se mantenga lleno. Porque yo puedo decir aquí, levanten la mano los que reciben el Espíritu Santo. La puede levantar la mayoría. ¿Y cuántos están llenos del Espíritu Santo? Eso es otra cosa. Entonces el Señor le prometió a sus discípulos que les iba a dar un poder especial. Y no solamente un poder para predicar, sino para muchas cosas, para enfrentar lo que se iba a venir, para poder tener un control sobre sí mismo. O sea, el poder del Espíritu Santo cubre una cantidad de cosas en nuestra vida. Ahora, nosotros a veces nos confundimos en la Escritura por los términos. Recuerda, hermano, vea, métase aquí. La Biblia no la escribieron ayer, y mucho menos en Colombia. La Biblia no la escribieron en Colombia, no es paisa. Ni tampoco la escribieron ayer. Más de 1600 años tardaron en escribir la Biblia. Y la escribieron diferentes personas en diferentes contextos. Pablo estaba en una cárcel cuando escribió. Salomón estaba sentado en un trono, enriquecido y escribiendo. Y así sucesivamente. Profetas en el exilio o en la persecución, hermano, escribiendo. Y otros hombres sentados en un trono como David. Pero David también escribió desde una cueva, escribió por allá o sea, por allá se tuvo que vestir de indigente, en diferentes circunstancias. Pero todos ellos escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso se escribió la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero todos ellos escribieron ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero como la Biblia, hermano, ha sufrido versiones y cambios en el idioma, porque la Biblia se escribió en arameo, en hebreo y en griego, y nosotros de eso, sí, ni idea. Y los escritos originales de la Biblia ya ni siquiera existen. Porque nadie puede decir, vea, tengo un texto original de la Biblia. No, todos son traducciones, han sido traducciones y han sido traducciones. Y todas esas traducciones han sufrido la evolución de la lengua. O sea, la evolución del lenguaje. Porque los pueblos, así hablan el mismo idioma, con el tiempo van cambiando el uso de las palabras. Y las palabras van quedando en desuso y van llegando palabras nuevas que indican prácticamente lo mismo. Amén. Pero sin embargo tenemos algunas versiones de la Biblia y con ellas Dios nos ha salvado y nos ha revelado la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces hay términos, la gente se deja confundir por los términos en la Biblia. Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo.
Porque uno escucha predicadores que dicen, no, es que todos recibimos el Espíritu Santo, queriendo indicar que no hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y que el hablar en lenguas no es ya una señal. ¿Por qué? Porque usted ya recibió el Espíritu Santo. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Espíritu Santo. Si creyéramos lo contrario, entonces seríamos trinitarios o dualistas. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo. Y por eso cuando empezamos este tema del Espíritu Santo, miramos por la palabra quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesucristo. Hoy, Él estuvo manifestado en carne, pero ahora está en nosotros en el poder de su Espíritu, pero sigue siendo Jesús. Sigue siendo el mismo Jesucristo. Amén. ¿Por qué sí? Porque cuando usted se convirtió al Evangelio, ¿a quién recibió usted en su corazón? Y si usted recibió a Jesús en su corazón, quiere decir que usted recibió el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? En ese sentido, usted recibió el Espíritu Santo, pero no recibió el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, porque no es cristiano. Es que para ser cristiano hay que tener a Cristo en el corazón. Hubo un momento en que Él vino y llenó su vida y usted se volvió cristiano. Y si Cristo no está en usted, pues entonces usted no puede glorificarlo. La Biblia dice, si no es por el Espíritu de Dios, no podríamos decir Abba Padre. ¿Cierto? No podríamos exaltarlo y glorificarlo y reconocerlo como Padre. Y cualquiera que tenga el Espíritu de Cristo no llama a Jesús anatema. O sea, no puede maldecir al Señor. Un hijo de Dios no puede maldecir al Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Así quisiera, no le da, porque el Espíritu de Cristo está en él. Cuando usted se entregó al Señor, cuando usted conoció el Evangelio, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, se hizo bautizar y se hizo cristiano, claro, Cristo vino a su vida. Usted recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo. Pero otra cosa es usted llenarse del poder del Espíritu Santo, porque los que fueron llenos del Espíritu Santo allá en el aposento alto no eran inconversos. Eso era gente, hermano, que ya llevaban más de 3 años caminando con el Señor, que Dios les había dado la revelación de la palabra, que ya se habían bautizado, todo, ya eran cristianos, pero les faltaba algo, y era llenarse del poder del Espíritu Santo. Entonces usted no se puede confundir en esos términos de recibir el Espíritu Santo y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Obviamente todos recibimos a Cristo, o no seríamos cristianos. Pero sí existe una necesidad en la vida, y es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo recibimos dones, recibimos ministerios, recibimos visión, recibimos convicción, recibimos valor. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando digo valor no es que valgamos más, sino que nos hacemos más valientes. Usted ve a los discípulos, hermano, cuando Cristo murió allá metidos en un aposento, encerrados con doble tranca, muertos del miedo, salieron corriendo porque creían que ya los venían a matar. Pero luego del aposento alto, hermano, ya ellos se paraban delante de todo el mundo a predicar y los metían a la cárcel, los azotaban y seguían predicando. Se les quitó el miedo. O no es que les haya quitado el miedo, pero se volvieron valientes. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si usted tenga miedo, ¿usted cree que yo aquí no tengo miedo? Estoy paniqueado. Le dicen a uno, oiga, pero sí. Ahorita estaba aquí, mano, con lo de los niños y fue y se me sentó ahí. Y ay, pastor, qué cosa tan dura estar aquí. Y yo, dígamelo a mí. Qué trabajito el que escogí. Temblar aquí cada 8 días, hermano. Uno se para aquí, hermano, y uno se muere del miedo cuando le diga. Y uno le va a hablar del evangelio a otra persona, así sea muy conocido, y uno tiembla y uno, ay, Juan, ¿y yo qué le digo a este tipo? Y uno le asusto, y que me van a preguntar, me pregunten algo que yo no sepa contestar, a donde me corchen, ¿yo qué hago? Pero usted abre la boca y usted termina diciendo cosas y que, ay, como hablé bonito. Oh, no fue usted mío, fue el Espíritu Santo que lo usó y le dio palabra en ese momento. Alabanza al nombre de Jesús. Sin embargo, en ese tiempo entonces el Señor le había prometido, había hecho una promesa, amén, que dice a través de Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Amén. O sea, sobre todos aquellos que le han conocido y le han amado y le han entregado sus vidas, le han entregado su corazón. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y quiero decirle, hermano, en el tiempo en que yo me convertí al Evangelio, una persona se hacía bautizar y solamente tenía una obsesión. Yo no sé quién lleva aquí más de 30 años de bautizado, pero en ese tiempo uno se bautizaba y solamente tenía una obsesión. Cada culto uno llegaba obsesionado y se acababa el culto y no pasaba nada y uno se iba deprimido. Vigilias, convenciones, confraternidades, eventos y uno, ay, Señor, ¿qué quería? Uno pasaba al altar, hermano, se acababa el culto y uno se quedaba ahí, Señor, pero ¿por qué no? Yo me acuerdo que yo iba a esas vigilias, hermano, primer culto, nada, segundo culto, nada, tercer culto, nada, y uno en el cuarto culto uno ahí, Señor, pero ¿por qué? Uno estaba obsesionado con recibir el Espíritu Santo, hermano. Y no se debe confundir por el término, porque eso es lo que usamos, pero estamos hablando de ser lleno del Espíritu. Y el deseo y la obsesión y el anhelo de uno como cristiano, hermano, y si pasaban los meses y los años, uno era con esa frustración, y yo necesito, y a uno le decían, hermano, ve, haga esto, y le daban y que los 7 pasos para recibir el Espíritu. Y yo le decían a uno un poco de cosas, y que ore más, que eso seguramente es que no ora, y uno pelado las rodillas de orar y nada. Es que usted no tiene fe, y uno, pero ¿cómo que no tiene fe? Entonces, ¿qué es la fe, pues? Yo le decían a uno un poco de cosas, hermano, y uno con el deseo de recibir el Espíritu Santo. Que vaya hasta el vigilia, que ya lo recibe. Y eso hasta le profetizan a uno los hermanos, vea, hoy sí lo va a recibir. Pero es hacer hoy. Nos hemos conformado. Nos hemos conformado. Ya la gente no sueña con hablar en lenguas. Ya la gente no sueña con servir al Señor. Antes la mayoría le sacan el cuerpo. El problema por no nombrar unas directivas. Tú, ay, pastor, a mí no me ponga. Yo no puedo, no tengo tiempo, yo no soy capaz, me da miedo, que yo soy gago. Eso dijo Moisés. Ese sí fue Moisés, ¿no? Yo soy gago, dígale a ese otro. Todo el mundo saca el cuerpo. Pero en ese tiempo, hermano, vea, si lo pusieran uno a barrer y a trapear, uno era feliz. Uno era feliz. Y yo tenía el deseo, hermano, y el anhelo. Y entonces en una ocasión, una persona me dijo, venga, Eduardo, venga. ¿Usted por qué quiere recibir el Espíritu Santo? Y yo, ay, hermano, porque es que la experiencia más grande, hablar en lenguas y una cantidad de cosas. Sí, muy bonito. Es una de las experiencias cristianas más profundas. El que ha recibido el Espíritu Santo sabe que eso no tiene palabras para uno calificar. Usted recuerda ese día, hermano. Usted quería salir volando, usted quería que el tiempo se detuviera, porque eso fue algo tan extraordinario y tan sensacional. Y entonces yo le dije, hermano, yo quiero esa experiencia. Y él me dijo, la recepción del Espíritu Santo es más que una experiencia. No la puedes ver solamente como una experiencia. El ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser en tu vida un proyecto. Pues un proyecto, yo acá me voy a comprar una casa. Yo sí, es un proyecto de vida. Porque si tú deseas ser lleno del Espíritu Santo, es porque deseas servir al Señor, estar en su presencia y tener el poder para mantenerte. Uy, ahí me va aburrido. Yo, ay, Juana. Y me dijo, ¿realmente tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y si deseas mantener, porque hay gente que recibe ese tesoro y rapidito lo contristan y lo botan. Y es peor. Y es peor. Realmente tú sí quieres ese tesoro. ¿Y qué vas a hacer con él cuando lo tengas en tus manos?
Me parece excelente que no te conformes y quieras hacerlo, pero tienes que saber que es un proyecto en tu vida. ¿Para qué? Un proyecto para permanecer en la presencia de Dios, para tener autoridad, para servirle, para recibir dones y ministerio. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces eso creó una convicción en mi vida y yo comencé a orar de otra manera y comencé a mirar el evangelio de otra manera y a anhelar el poder servir al Señor y sobre todo tener un dominio sobre sí mismo, porque son tantas las debilidades, los defectos, las fallas, los errores que uno comete, los pecados, las debilidades, la cantidad de cosas que están en uno, que si Dios no está ahí para ayudarnos, hermanos, estaríamos perdidos. Una persona que estaba evangelizando en alguna ocasión me dijo: no, pastor, es que es muy bonito el evangelio, pero es que yo no soy capaz. Y yo le dije: yo tampoco. Me dijo: ¿cómo que no? Vea, usted ya es pastor y todo. Y yo le dije: sí, pero no por mis fuerzas. Porque cuando tú te llenas del poder del Espíritu Santo, viene ese poder a tu vida y Él obra de tal manera en ti que sí eres capaz. Y no solamente sí serás capaz, te va a usar, te va a crear convicción, te va a capacitar. ¿Usted cree que yo era capaz de pararme delante de la gente a hablar? Yo no hablaba. Cuando mi papá o mi mamá me iban a pegar, primero me preguntaban y me decían: ¿usted por qué hizo eso? Y yo no era capaz de contestar. Y a mi papá como que se enojaba más cuando yo no le decía nada. Pero diga alguna cosa. Y mi mamá decía: ¿usted por qué me contesta? Y mi papá: pero contesta. Y yo: ¿te contesto o no contesto? Qué cosa tan confusa los papás de uno. A mí me regañaban, hermano, y yo me paralizaba, yo no era capaz de decir nada. A mí en el colegio me paraban a decir una lección delante de los compañeritos y yo me congelaba, yo no decía nada. Yo estaba ahí, hermano. ¿Qué me iba a imaginar yo que algún día me iba a parar delante de unos hierenses? Estresante, hermano. A decirles alguna cosa. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Que iba a tener la convicción, hermano, de casarme y estar con una sola mujer durante tantos años. Eso lo hace el Espíritu Santo. De uno guardarse de las cosas que a uno le han gustado y que las ha disfrutado y poder tener el poder y la capacidad de decir: no, no más. Y ya fuera con eso y listo. Los amigos con los que yo disfrutaba y pasaba tiempo con ellos, una cantidad de cosas, un día decirles: no, ¿sabe qué? Ya, ábrase, ya no quiero nada con ustedes. ¿Qué le pasó, mi hijo? Ven. No, ya. Y cambiar la vida y cambiar. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Él nos capacita, nos guía, nos regenera, nos trae revelación, inspiración, nos da poder, nos da autoridad, el poder del Espíritu Santo. No hay nada más sensacional, no hay nada más glorioso, no hay nada más grande, no hay nada más maravilloso que tú puedas llenarte del poder del Espíritu Santo y que Dios te llame y te use y sentir la unción de parte de Dios, transmitiéndose, hermano. Si usted siente la presencia de Dios cuando oye la palabra, dígame, ¿qué siente el predicador cuando Dios lo está usando de una manera especial? Poner las manos sobre un enfermo y que se sane. Y uno viene enfermo. Usted sabe cuántas veces estando enfermo he orado por otro enfermo y él se sana y yo seguiré enfermo. Pablo estaba enfermo y él oraba por otros y se sanaban. Y él seguía enfermo. Ay, Señor, sáneme, vea. No, mi hijo, bástate de mi gracia. Amén. Usted con un problema, hermano, y usted predicarle a otros y ellos solucionar sus problemas y usted seguir en las mismas. Eso solamente lo hace Dios. Sentir esa unción, sentir ese poder, sentir esa autoridad, sentir ese deseo de hacerlo y no conformarse. Y uno se lamenta, hermano, hoy en día porque la gente ya no tiene esa sed. Yo recuerdo, hermano, recién convertido, en todo culto había quien hablara en lengua. No había un culto donde la gente no recibía el poder. Y hoy en día, hermanos, si en el año 2 o 3 reciben el Espíritu Santo, ¡ay, qué bendición! Y resulta que la gente no tiene hoy en día esa sed.
Porque los tesoros de Dios los estamos dejando por allá escondidos. Porque ya queremos vivir una vida cristiana, hermano, muy superficial. Yo voy al culto, yo doy un diezmo, una ofrenda, yo digo amén, gloria a Dios, en fin. Y nos conformamos a eso. Pero ya la gente no estudia la palabra. Ya la gente no se quiere llenar del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo hace que usted no habla en lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que usted no derrama una lágrima, que usted no siente algo glorioso, que no siente ese poder y esa autoridad? ¿Por qué? Porque nos hemos conformado, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque ya no lo buscamos con esa sed, con ese anhelo. Ya ni siquiera anhelamos servirle. Y si de pronto le servimos, hay que preguntar bajo qué términos le estamos sirviendo. Donde nosotros le ponemos las condiciones al Señor. Donde nosotros estamos limitando al Señor. Señor, yo le sirvo, pero nada más en esto. No es lo que Él quiera, sino lo que yo quiera. Tanto que ya los pastores le preguntamos a la gente, hermano, ¿a usted le gustaría servir al Señor? Hermano, pues no sé, ¿y qué hay que hacer o qué? ¿Y en qué le gustaría? No, hermano, me gustaría en ir al culto. Hermano, ¿y te gustaría eso? No, eso no. ¿Qué tal? No me va a poner en eso, hermano, me le ocurre, no. Ya la gente no tiene ese deseo. Y si uno le da tristeza, yo me pregunto, ¿qué pensará el Señor cuando nos ve con esa actitud? Y somos orando, Señor, bendígame, Señor, ayúdeme, Señor, vea, deme esto, démelo una cosa, deme la otra. Y el Señor, vea, tome. Y cuando el Señor nos pide algo chiquitico, no, Señor, yo no puedo. No es para mí, vea, mande a otro. Mande a este, mande a aquel, mande a... Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo estaba mirando en la palabra de Dios. ¿Para quién es la promesa? Cuando uno lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, a partir del verso 15, la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo es para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos, para los que le conocen, para sus hijos. Alabanzas al nombre del Señor. Para aquellos que tienen a Dios como el centro de su vida y han hecho de sus vidas y de sus cuerpos el templo del Espíritu Santo. Porque una de las cosas, hermano, de la recepción del poder del Espíritu Santo es que aquel receptor realmente esté dispuesto en hacer de su vida la casa del Espíritu Santo. Porque nosotros queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero queremos seguir viviendo de cualquier manera, hablando de cualquier manera, vistiéndonos de cualquier manera, tomando el templo del Espíritu Santo de cualquier manera. Y yo me pregunto, hermano, los antiguos, Moisés, Salomón y aquellos que tuvieron la oportunidad de construir el templo, ¿cuántos se dedicaron y se consagraron para construir esos lugares de la mejor manera? De la manera más especial. Usted sabe la reverencia, hermano, que ellos tenían cuando estaban construyendo el tabernáculo. Cuando esa gente estaban construyendo las cosas del Espíritu Santo, por ejemplo, que el nombre de Dios estaba escrito en una columna. Ellos por cada letra que escribían iban y se consagraban, y cuando iban a escribir el nombre del Señor se bañaban 7 veces. Y se ponían unas vestiduras que eran consagradas y especiales, hermano, solamente para escribir el nombre de Dios, que ni siquiera era el nombre de Dios. Para escribir Jehová, o para escribir Yahvé, o para escribir Elohim. Y entonces ellos llegaban y escribían el nombre de Jehová. Y si en otra columna lo tenían que volver a escribir, iban y se bañaban otras 7 veces y volvían a cambiar de ropa. Y se consagraban y eran ungidos y oraban y hacían una cantidad de cosas solamente
para escribir el nombre de Jehová. Pero usted en la cocina le cae una vez, y hay poder en Jesús. Ven una cucaracha y ya están invocando el nombre del Señor. Qué reverencia le tenemos nosotros al nombre del Señor. Yo he escuchado gente diciendo mentiras en el nombre de Jesús, poniendo a Dios de testigo por cosas falaces, vanidosas. Dios sabe, Dios que está viendo, Dios es mi testigo por cosas. Y la Biblia dice, no tomarás su nombre, ni siquiera dice su nombre, dice su santo nombre. No tomarás su santo nombre en vano. Y esa gente tenía una reverencia, hermano. Ahora, tú quieres ser el templo del Espíritu Santo. Pero no medimos ni cómo hablamos, ni cómo nos vestimos, ni qué hacemos. No, hermano, es que la santidad, eso es por dentro y por fuera de cualquier manera. Eso es un término por allá, mijo, de religiones y de iglesias muy livianas y demasiado liberales. Pero Pablo le dijo, hermano, a los tesalonicenses que el que se quería guardar para Dios tenía que guardarse en espíritu, alma y cuerpo. Por dentro y por fuera, eso no es solamente por dentro. Usted no toma líquido, hermano, no se toma un fresquito en un vaso sucio por fuera, así lo hayan lavado por dentro. Se me lo lavan bien lavadito, por dentro y por fuera. Entonces, ¿usted cree que Dios quiere vivir en un templo que está limpio por dentro y por fuera empantanado? Entonces, ¿para qué nos vistió de blanco? ¿No dice la Biblia que Dios nos vistió con vestiduras blancas? Y nos puso en lugares altos. ¿Usted sabe para qué nos puso en lugares altos? Celestiales. Vea, hermano, Dios enviaba el maná al pueblo de Israel para que comieran todos los días. Solamente había un día que no podían recoger el maná, sino que lo guardaban desde el viernes hasta el domingo. Pero cuando Dios enviaba el maná era algo parecido a la nieve, que caía y cubría toda la llanura, y por donde usted caminaba encontraba maná. Pero como el maná caía al suelo, si a usted le sirven la comida y se la tiran al suelo, usted la come. Es que es más, si se la ponen en un plato y se la ponen de Málaga, ahí está. Ya no me como nada. Nada esta. Así está en un plato, pero la pusieron de Málaga. El Señor cuando enviaba el maná, lo enviaba antes del maná, enviaba un rocío. Entonces el rocío creaba una capa entre la tierra y el maná, para que cuando el maná cayera, no se contaminara con la tierra. Entonces ellos lo recogían y después de que recogían el maná, el rocío se derretía y se perdía. Entonces el maná nunca se contaminaba con el suelo. Si era así, si eso decía Dios con algo tan simple como era el alimento para el pueblo de Israel, para que no se comieran el maná sucio y no se contaminara, sino que lo tuvieran limpiecito. ¿Cómo quiere Dios, hermano, llenarte a ti si estás sucio, contaminado? Él no te está pidiendo que seas perfecto. Bueno, Él sí pide que seamos perfectos, pero Él sabe que no lo vamos a lograr así, de esa manera, ni por nuestros propios medios. O si no, no necesitaríamos misericordia todas las mañanas. Pero el Señor quiere que haya una transformación en tu ser. Una transformación que afecte no solamente lo interno, porque ahí es donde están equivocados muchos cristianos. Que la santidad es por dentro. Olvídese. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la actitud. El alma es el pensamiento y el cuerpo el cuerpo. Por dentro y por fuera. Y Dios quiere que tu vida sea de esa manera. ¿Por qué? Porque Él quiere venir y hacer de tu cuerpo el templo
Eso dijo Pablo, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros? Dice, cualquiera que destruyera el Espíritu, Dios le destruirá a él. Por eso es que una persona que se aparta es tan difícil que vuelva. Porque la mayoría de los que se apartan se van, blasfeman, hablan mal de la iglesia, del evangelio, del nombre del Señor. Eso salen con una cantidad de cosas. Porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo y se va y viene y lo ve limpiecito, dice que va por otros 7 peores. Porque la casa está limpiecita. Y el postrer estado de aquel individuo es peor que antes. El que se apartó y pudo regresar, hermano, eso es para que iba de rodillas. Porque es una oportunidad que no muchas personas la tienen. Pero queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo estamos esperando y cómo estamos preparando nuestro ser por dentro y por fuera y en el alma y todo? ¿Para qué? Para ser llenos. ¿Y para qué queremos ser llenos? Él nos quiere bautizar, Él está aquí, Él quiere bautizarte, quiere llenarte, quiere hacer cosas gloriosas y maravillosas con tu vida. Pero tú tienes que recibirlo, tienes que llamarlo, decirle, Señor, ven, lléname. Yo creo que usted necesita ese poder. Yo sí que lo necesito, hermano. Yo sí que le digo al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, como decía David. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces haré saber a los transgresores tus caminos. Alabanzas al nombre de Jesús. Otra vez volverá tu gloria a mi vida. Otra vez volverá tu gloria a mi ser y me vas a bendecir, me vas a perdonar, me vas a limpiar, me vas a llenar, me vas a usar. Me vas a usar. Hermano, ¿y yo en qué le puedo servir al Señor? ¿Él en qué quiere que le sirvas? En lo que sea, con tal de que lo hagas bien. Haz todo lo que esté a tu alcance, hermano. Yo quiero saber el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú le sirvas y que le sirvas en lo que más puedas. Si solamente puedes barrer, pues barre. Pero si puedes irte de misionero a la luna, bueno, váyase, aunque ya no hay que predicarle, pero bueno. Pero usted le puede servir en lo que usted pueda, en lo que esté a su alcance, en lo que dependa de usted, hermano. Y Dios cada día lo va a usar más, y Dios lo va a bendecir más, y lo va a llenar más, hermano. Solamente que usted se meta en el propósito de Dios y usted esté dispuesto ¿a qué? A mantener el templo limpio. El templo del Espíritu Santo, a limpiarlo constantemente, hermano. ¿Y cómo lo limpiamos, hermano? Haciendo sacrificios de alabanza. Postrándonos delante de Él, reconociéndolo, invocando su nombre, dándole gracias, diciéndole, Señor Jesús, estamos en tus manos y dependemos solamente de ti. Para los que le aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabanzas al nombre de Jesús para los que le conocen, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para los hijos dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los que son el templo del Espíritu Santo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos gente que esté rebosando la gloria de Dios y que en su mirada, hermano, se refleje la bendición de Dios y que sus actos digan lo que tiene de Dios. Hoy en día, más que nunca necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y esa promesa no se ha caducado. Esa promesa no se ha vencido, eso está hoy. El que lo quiera recibir hoy lo puede hacer. Él todavía está dispuesto, todavía está derramando, todavía sus promesas están vigentes. Y Él está aquí con nosotros en esta hora. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan vasos. Se necesitan vasos, se necesitan instrumentos. Se necesitan corazones dispuestos.
Se necesitan actitudes renovadas y transformadas. ¿Para qué? Para Él descender y hacer lo que Él quiere hacer. Iglesia, póngase en pie. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.